Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte. Empezamos. La última filtración de Mark Gurman en su newsletter Power On de Bloomberg ha anunciado que Apple está estudiando formas en las que los AirPods podrían pasar de ser unos auriculares centrados como el día de hoy en música, llamadas y poco más, a obtener funciones orientadas más hacia la salud. Ya hay alguna que otra, sobre todo pensando en, no sé si el nombre era Conversation Boost o algo así, aumentar la audición de quien tiene una capacidad más reducida, pero esto iría más allá, iría hacia la detección de métricas fisiológicas en una primera oleada y para un futuro un poco más lejano ya algo más como el uso en la línea de los audífonos, cosa que requeriría, por supuesto, aprobación de autoridades sanitarias y requeriría mejoras significativas en la duración de la batería de los AirPods, un poco de la misma forma que hizo falta autorización sanitaria cuando Apple introdujo los electrocardiogramas en el Apple Watch. Esto lo ha contado ahora Gurman, pero realmente no es una exclusiva que acaba de salir, porque hace un año y pico, o casi 2 años, The Wall Street Journal ya habló exactamente de esto. Incluso Ming-Chi Kuo en su momento también lo anticipó. Se dijo tal cual lo de que los AirPods podían servir para este tipo de funciones. A saber, detección de pulso cardíaco, detección de temperatura corporal y detector de niveles de transpiración, es decir, la sudoración corporal y todas las señales que eso puede suponer de cara a ciertas modificaciones corporales, digamos, y cómo se puede interpretar. Esto, una vez más, voy a hablar de la aplicación Athletic y de todas las que hay similares, que al final lo que hacen es sacar ciertos datos, cruzarlos y extraer ciertos patrones que nos ayudan a entender un poco mejor nuestra forma física actual y cómo reaccionamos a ciertos eventos. Queda muchísimo por avanzar aquí. Entonces, esto, añadir más sensores a unos AirPods, pues sería un pasito más. Todo esto se basaría en la introducción de los sensores apropiados, igual que pasó con el Apple Watch. Yo tengo ciertas dudas de que Apple vaya a complicarse muchísimo la vida para lanzar redundancias, al fin y al cabo, de lo que ya se puede lograr con un Apple Watch, es decir, lo del pulso y lo de la temperatura. Hay otras posibilidades de algo que sí puede llegar a los AirPods, a unos AirPods vitaminados, orientados más hacia la salud, que no hay forma de llevarlo al Apple Watch. Por ejemplo, he leído, no recuerdo dónde, me encantaría el crédito, pero no recuerdo dónde lo vi, leí algo sobre la posibilidad de que los AirPods incluyesen un detector de la postura corporal o la postura cervical, sobre todo cervical, y si estamos demasiado inclinados hacia adelante mientras estamos sentados trabajando, estudiando y llevamos los AirPods puestos, que los AirPods, acelerómetro mediante, puedan servir como detector para decirnos, oye, estás demasiado inclinado durante demasiado rato, ¿qué tal si te pones recto, hijo mío? Eso sí que parece más viable y tiene un beneficio claro para el usuario y el Apple Watch no te lo podría decir. El Apple Watch te dice otras cosas, te dice, levántate un poco que llevas mucho rato sentado, por los AirPods te puede decir, pues eso, pon la espalda recta. Luego está la salud auditiva como tal. También hay funciones ya en ese sentido, incluso fuera de los AirPods. Está el reconocimiento de ciertos sonidos en el iPhone, que esto viene bien para quien no tiene el oído en sus plenas facultades, digamos, y le puede ser diferencial recibir una notificación si de repente empieza a sonar un timbre o el sonido que hace un animal o el sonido que hace una alarma de incendios, por ejemplo, o algo así, y quizás no lo escuche, pero el iPhone sí le va a comunicar que eso está sonando y eso puede ser importante. También hay cosas como el aviso de ruido excesivo que tiene el Apple Watch a partir de cierto umbral de decibelios, pero podría haber quizás algo más. Y la clave es la misma que con el reloj, añadir más sensores. En los AirPods es todavía más complicado por el factor de forma de los AirPods y por su tamaño y por lo complicado de su batería, pero quién sabe qué depara el futuro. Uno de los directivos de Apple, Kevin Lynch, deslizó hace un tiempo, durante una entrevista con TechCrunch, que este tipo de escenarios, llevando sensores a los auriculares para dotarles de funciones de salud, eran una posibilidad. Si bien una dificultad añadida es que los AirPods no los tenemos puestos siempre. El Apple Watch sí, y es una gran ventaja para recoger datos, pero para recoger datos precisamente de los AirPods no nos los ponemos siempre, nos los ponemos en función del contexto y de lo que estemos haciendo. Incluso en ciertos momentos ponerse los AirPods es una señal de, pues bueno, una falta de educación, digamos. O está prohibido directamente usar auriculares en ciertos contextos, o quizás no está prohibido como tal, pero quedas como un imbécil si estás en según qué contexto y te pones unos AirPods de repente, ¿no? Y eso juega en contra de fiar ciertos enfoques de salud hacia este tipo de dispositivos, ¿no? El Apple Watch es mucho más idóneo. Por esos motivos, a priori, un Apple Watch me suena mucho más razonable para este tipo de mediciones porque las hace siempre, siempre está ahí, en segundo plano, salvo el rato cada día que lo ponemos a cargar o cada 2 o 3 días los afortunados poseedores de un Apple Watch Ultra. Así que a mí me parecería más interesante dejar esas funciones de los AirPods específicamente para aquello que no puede ser medido
por el Apple Watch, como por ejemplo lo que decía de la postura corporal, ¿no? O como funciones más vinculadas a la audición como tal. No digo que no sea interesante, quizás tener información cardíaca o de sudoración o de temperatura corporal gracias a los AirPods. Quizás hay gente que hace deportes donde no puede usar un Apple Watch o donde no es recomendable usarlo y sí que le vendría muy bien tener esta cierta información sobre su ejercicio y su salud, digamos, durante el entrenamiento. Pienso en gente que hace artes marciales, deportes que no sean necesariamente de contacto, pero donde sí haya un riesgo de contacto que ponga en peligro el Apple Watch, como puede ser baloncesto, fútbol, voleibol, etcétera, etcétera. Y ahí, pues quizás seguramente sí que habría gente a la que le interesaría tener unos AirPods, si bien, según pienso, tampoco parece lo más recomendable llevar unos AirPods puestos durante un partido de fútbol o un arte marcial, pero bueno, ciertos tipos de entrenamientos quizás sea más apropiado algo como unos AirPods recogiendo datos de pulso, sudor, temperatura y demás que un Apple Watch. Y luego quizás hay gente que directamente no quiere un Apple Watch, pero sí que quiere unos AirPods y esto le puede interesar y le puede dar valor a sus AirPods. Pero, en mi opinión, a priori, el coste en diseño, en tamaño, en precio, en complejidad de la miniaturización que supondría todo esto para los AirPods, me parece mucho más interesante ahorrarlo un poco en la medida de lo posible y dejarlo en manos del Apple Watch. ¿Y de qué forma orientarse a estas mejoras auditivas? Pues no lo sé, pero quizás ni siquiera haría falta tener problemas auditivos para beneficiarse de ellas. También se podría enfocar un poco desde la prevención, quizás, o simplemente desde la mejora de la audición, reduciendo esfuerzos para entornos de muchísimo ruido, reduciendo el ruido de fondo y todo esto, como ya pueden hacer muchos AirPods. Pero, de fondo, toda esta noticia para mí tiene un cierto reverso un poco tenebroso, que es la búsqueda casi artificial de más añadidos a los AirPods para asegurarse de que siguen siendo un producto con tirón comercial capaces de aguantar renovaciones anuales o bianuales. Los AirPods son un producto muy redondo a día de hoy, quizás demasiado redondo para los intereses de una empresa como Apple. Más allá de una mayor autonomía, no hay mucho más que podamos pedirle. Por ejemplo, el iPhone, pese a llevar más de 15 años desde que nació y que para mi juicio es líder claro del mercado, es el producto más completo, más redondo de todos, así todo sigue teniendo márgenes de mejora. Por ejemplo, me encantaría ver un zoom trasero al nivel de lo logrado por Samsung o por Huawei y compañía. Me encantaría ver USB-C. Me encantaría ver pues que se consigue la tecnología necesaria para una pantalla sin agujeros de ningún tipo, sin notch, simplemente con Touch ID integrado en el panel y una cámara frontal también bajo el panel sin pérdida de calidad, puestos a soñar. Me encantaría ver carga inalámbrica inversa, que es algo que también tiene ya muchos móviles del mercado. Me encantaría ver carga rápida mucho más rápido, que es también una innovación muy clara de esos últimos 2-3 años en muchos fabricantes, sobre todo chinos. Todo esto por decir ejemplos. En cambio, para los AirPods, ¿qué podemos pedir? Son un producto mucho más joven, pero bastante redondo. Seguro que tiene margen de mejora, pero tampoco creo que sea muchísimo. Entonces, querer llevar funciones que el Apple Watch hace muy bien y en todo momento a un producto que en general tiene más compromisos como para meterle más sensores y que ni siquiera llevamos siempre puesto, ni de lejos, la mayor parte del tiempo de hecho no lo llevamos puestos, se puede interpretar como esta búsqueda de motivos para mantener el tirón comercial y el ciclo de actualizaciones cada año, cada 2 años. Igual me equivoco y no estoy sabiendo ver un potencial muy claro y muy positivo, pero creo que resulta inevitable plantearse esto. Cosa que al final, si se cumple la filtración, pues sentiremos mucho o poco en función de cómo lo haya implementado Apple. Si Apple logra hacer una gran implementación con un caso de uso que tenga sentido para el usuario, bienvenido será. Nadie pensará que es un añadido artificial para mantener el interés, pero si es algo que ya tenemos la mayoría con Apple Watch y no vemos algo muy muy claro que nos beneficie, pues quizás podamos pensar que efectivamente es un añadido un poco más artificial en búsqueda de más tirón comercial sostenido. Veremos. Voy cerrando el episodio con la pregunta de un oyente. Esta pregunta la he elegido especialmente para el episodio de hoy por su vinculación con el tema. El oyente es Julián Vaquero, que me mandó un correo con una intro descomunal y ahí me hablaba, entre otras cosas, de, cito, gran sentimiento de envidia por cuando dije que tengo todos los modelos de AirPods. 2 matices. Uno, tengo todos salvo los AirPods Pro de segunda generación que fueron presentados hace poquito. Esos no los tengo ni los he tenido. Y segundo matiz, algunos de ellos son por cesión de prensa, no todos me los he comprado yo. Los AirPods de primera generación los compré, los de tercera generación también y los Max también. Y los otros que tengo son los AirPods de segunda generación y los AirPods Pro, que esos sí que son de prensa. Matiz hecho, y después de esta intro descomunal, luego me dice: así que mi pregunta es, si solo pudieras usar un par de AirPods a día de hoy, ¿cuál sería? Voy a reemplazar mis AirPods de primera generación, que claramente ya lo han dado todo, y estoy indeciso, así que me gustaría saber con cuáles te quedarías si solo pudieras escoger unos. Muchas gracias.
Tal. Vale, muchas gracias a ti, Julián. Para mí la respuesta es fácil, quizás sorprenda. Directamente hay gente que no la comparte en absoluto, pero yo escogería los AirPods de tercera generación. Los compré hace 1 año y medio, funcionan de maravilla, me encanta su diseño, los uso todos los días, cumplen muy bien y no tengo ninguna queja sobre ellos, al revés. ¿Por qué no elijo los Pro o por qué no elijo los Max? Los Max son auriculares para usar en casa o sobre todo en viajes por la cancelación de ruido, por la autonomía que tienen, pero no son auriculares para llevar por la calle, no son auriculares para hacer deporte e incluso dentro de casa tampoco son de uso tan continuado en mi caso. Y luego los Pro, no he probado los Pro de segunda generación, con lo cual en ese caso no sabría decirte, pero los de primera generación sí que los he probado y mucho y nunca me han convencido demasiado. Sobre todo para usar durante sesiones prolongados. Sé que hay gente que está encantado con ellos, que adora su cancelación de ruido, que no va a entender cómo pongo unos auriculares sin cancelación de ruido por encima de unos que sí que la tienen. Quizás dependa de usos y prioridades, pero es que los AirPods Pro de primera generación nunca me he acostumbrado a ellos, nunca me ha gustado su construcción. Siempre me han parecido que crujen algo raro ahí en sus almohadillas, nunca me han parecido tan bien construidos como el resto de la familia de AirPods. Es opinable, es rebatible, me parece fenomenal que tengáis esta opinión, pero no me he preguntado por la mía y esta es. Y ahora sí, nada más por hoy, lo de siempre, os leo en Twitter, @jlacort, y también podéis enviarme un mail a lacort@sataka.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo, hasta mañana.